Estoy harto de los eléctricos y me apetece hacer un vídeo divertido, probablemente muy petrolhead, bueno sí. ¿Y qué? Y es que el turbo, para muchos, entre ellos para mí, sigue teniendo magia. Y yo os lo adelanto, este vídeo va a ser muy polémico. ¿El motivo? Porque 10 son pocos y además he huido de los más conocidos. Bienvenido a Garaje Hermético. ¡Enciéndete con nosotros! En este vídeo vamos a huir de los caminos trillados, vamos a al menos tratar de sorprenderos. Por eso, entre estos 10 coches, no van a aparecer algunos que parece obvios que salieran en la lista de los 10 mejores coches con turbo. Me refiero, por ejemplo, al Audi 4, al BMW 2002, al actual BMW M2 Competición, que me gustó mucho cuando lo probé, al Fiat Uno Turbo, a los Ford Fiesta y Ford Escort Turbo, por supuesto, los Lancia Delta Integrale o S4, ningún Porsche Turbo, ni siquiera el 911, ni los R5 Turbo o Super 5 GT Turbo, entre otros. He elegido coches, lo he llamado los 10 mejores coches con turbo, podríamos decir menos conocidos. He elegido coches que muchos de ellos no son tan conocidos, pero que gracias al turbo se convirtieron en iconos o al menos en referencia en su categoría o en su propia gama, gracias, como os digo, al turbo. Hay muchos coches, hay coches que van desde 1962, el más antiguo, al 2019, aunque, como es lógico y os podéis imaginar, abundan los coches ochenteros. Y seguro, estoy seguro que alguno de vosotros, o muchos, me diréis, pero Máximo, ¿me quieres decir que los coches turbo de los años 80 eran mejores que los de ahora? Por supuesto que no. Es verdad que ahora hay muchos coches que llevan turbo y no solo no lo lucen, sino que incluso lo disimulan. Pero yo creo que hay que enjuiciar cada coche en su momento. Hay que huir del presentismo. Esto es muy habitual en las pruebas, a mí no me gusta, en las pruebas de revistas clásicas o de webs clásicas cuando prueban coches antiguos. El presentismo es juzgar las cosas del pasado con los criterios del presente. Es que estos coches, yo os estoy diciendo que son los mejores o que fueron un icono o que supuso una notable mejora en su momento y en el mercado y respecto a los rivales que había obviamente en su momento. Quiero insistir con esto porque lo vuelvo un poco loco a Rodrigo, porque le he juntado 2 párrafos de guión. No, quería insistir en esto porque me da mucha rabia cuando leo pruebas de coches clásicos, expresiones de en el tráfico de hoy día, es que lo he leído incluso en coches de preguerra, que en el tráfico de hoy día se desenvuelven, pero a mí qué mal me da cómo se desenvuelva un coche de los años 20 o 30 en el tráfico de hoy día. Es que son coches que cuando se diseñaron ni se imaginaban los atascos que iba a haber ni las carreteras que iba a haber. Por eso yo creo que hay que juzgar los coches, por supuesto, si los quiero juzgar hoy día me parece muy bien, pero sobre todo por lo que significaron y eran en su momento. De cada coche os voy a contar más o menos 3 cosas. La primera, bueno, podríamos decir que sus credenciales, algunos datos técnicos destacables. La segunda, los argumentos por los que he elegido este coche, el coche en concreto del que hable, para estar en esta lista. Y la tercera, cómo iba el coche en su momento, bueno, si lo he probado, pues mis experiencias e incluso alguna anécdota. Y vamos ya con la lista de los 10 coches elegidos. Audi 200 Turbo. Sus credenciales, bueno, pues un motor de 5 cilindros de 2.144 centímetros cúbicos con un compresor KKK, no un poco mal, triple K mejor, y 182 caballos. En su momento fue el tracción delantera más potente del mercado. Aceleraba y acelera de 0 a 100 en 8,1 segundos y tenía una velocidad máxima de nada menos que 230 km por hora. Y es que en la actualidad todos consideramos a Audi como una de las marcas premium alemana, como pueda ser BMW y Mercedes, pero ojo, es que en esos tiempos no estaba tan claro, hasta que nació este coche que fue el que consiguió elevar a la categoría de premium la marca Audi. Este coche lo probé brevemente el 200 Turbo, el primero, pero mucho más tiempo y mucho más a fondo el 200 Turbo de 1987. Los dos me parecieron sencillamente impresionantes y sobre todo me sorprendió, bueno, son coches alemanes, la capacidad para rodar a alta velocidad
con un grado de confort, de seguridad y de silencio impresionantes. BMW Turbo. Impresionante este diseño de Paul Bracq, que insisto en lo mismo, es que es del 72, hace más de 50 años. Tenía un motor 2 litros, por supuesto turbo, con 280 caballos, una velocidad punta de 280 km/h y aceleraba de 0 a 100 en 6,6 segundos. Siempre que se habla de turbo, de los primeros turbo y de BMW, aparece el 2002 Turbo, pero hoy he preferido elegir este prototipo, que fue anterior obviamente, y que se presentó además coincidiendo con los Juegos Olímpicos del 72 en Múnich. Bueno, todos recordamos que no fueron... Bueno, que hubo un atentado, vamos a decirlo, por si alguno no lo sabéis, porque hace mucho de esto, ¿no? Bueno, este coche hoy día me parece un espectáculo. Imaginad en el año 72. Y además este coche es interesante porque de algún modo fue el precursor del BMW M1. Citroën CX Turbo 2. Este coche de nombre tan largo, pues tiene unas credenciales también fantásticas, porque, bueno, tiene un motor 2,5 litros de 4 cilindros, un turbocompresor, en este caso un Garrett T3, que era muy utilizado en la época, 168 caballos, que no son tantísimos, pero gracias a la aerodinámica le permitían pues llegar incluso a superar los 210 km/h. Para mí lo más destacado de este coche era la fantástica combinación de la suspensión hidroneumática con un motor turbo. Bueno, y es que este coche, lo confieso, en su momento era una verdadera pasada, porque he hablado del 200 Turbo, pero a mí este coche me sorprendió incluso más a la hora de viajar rápido, cómodo y seguro. A lo mejor no tan silencioso. Y me acuerdo, además, de cuando probé este coche. Lo he contado, creo que en otro vídeo. Además, en concreto era la versión ranchera, que era un poco más larga. Es que me acuerdo perfectamente, como si fuera ahora, que fuimos a una zona con muy poco tráfico, era una especie de raqueta, a intentar encontrar el límite al coche, y en una curva que estaba limitada a 60, yo creo que llegamos a pasarla casi a 140 o 150 y el coche entraba ya. Nos dio miedo ir más allá. Es como digo, la combinación del motor turbo y la suspensión hidroneumática era una fórmula de éxito. Ford Capri Turbo. En Ford, con este coche, realmente se conformaron con poco, porque al motor que ya tenían V6 atmosférico de 2,8 litros, que como atmosférico, insisto, daba 160 caballos, pues con turbo daba solo 28 más, 188. Pero las prestaciones eran notables, 220 km/h de velocidad punta y un 0 a 100 en solo 8 segundos clavados. Bueno, este coche, que es raro y se hicieron pocas unidades, se distingue por sus aparatosos spoilers delanteros y traseros. Bueno, Ford ya se estaba preparando para lo que venía con el Sierra Cosworth. No he tenido la fortuna de probar este coche, pero sí he leído varias pruebas, sobre todo inglesas, que comentaban lo bien que iba, porque decían, y es lógico, que el motor era poco turbo. Realmente el conformarse con conseguir más par y un aumento de potencia relativamente moderado hacían que este coche, para lo que era habitual en su época, vuelvo a decir, hay que compararlo, situarlo en su época, era un coche que no tenía un tiempo de respuesta, no tenía mucho retraso, era un coche muy agradable. Eso sí, gastaba 15 litros a los 100. Bueno, los deportivos de esa época en general, todos gastaban bastante. Ford Sierra Cosworth RS500. Algunos pensaréis, Máximo, nos has dicho que iba a subir de los caminos trillados y nos traes el Ford Sierra Cosworth, que es obvio, pero es que si os fijáis no he elegido el Ford Sierra Cosworth, he elegido el Ford Sierra Cosworth RS500, que fue una serie especial porque en esos momentos tú podías homologar un coche en Grupo A, necesitabas 5.000 coches, pero con solo 500 más, del nombre de RS500, podías homologar una evolución, que es lo que hizo Sierra con este coche. Este coche nació pensando en las carreras, en rallies y sobre todo en circuitos. Este coche apareció en 1987. El motor tenía leves mejoras, pero era lo de menos. Pasaba de 204 a 227 caballos, pero tenía mejores frenos y una carrocería modificada. Y además, lo bueno de estos coches es que se hacían prácticamente a mano. Se sacaron 500 unidades, cuando el bastidor básica prácticamente, de la línea de producción de Ford, y se llevaron a Aston Martin, que es donde se montaron uno a uno, ya os digo, con mucho cariño, las 500 unidades. Este coche además tuvo un enorme éxito, sobre todo en las carreras de Grupo A en circuito.
Nissan GT-R Nismo. Las credenciales de este coche son impresionantes. Motor 3.8 V6 biturbo de 600 caballos en esta versión especial Nismo. 315 km/h. Romper la mítica barrera de los 300, pues bueno, 600 caballos lo permiten. Y el 0 a 100, agarrados al asiento, 2,8 segundos. Lo más curioso, pese a estas cifras tan impresionantes de este coche, es la curiosa transmisión, porque como sabéis, lleva motor delantero, pero el cambio va detrás. Entonces lleva dos árboles de transmisión, uno de fibra de carbono que une el motor con la caja de cambios. Y de ahí, de esa caja de cambios, parten los palieres para la propulsión trasera. Pero de ahí hay un diferencial y parte un segundo eje hacia adelante para que el coche, para llevar la tracción a las ruedas delanteras, porque insisto, este coche es tracción total, es una auténtica pasada. Confieso que no he probado esta versión Nismo de 600 caballos, probé una anterior de solo 500. Bueno, yo voy a decir una cosa, lo probé en carretera y en circuito. E insisto, os voy a decir solo una cosa, para mí este coche en eficacia y desde luego en facilidad de conducción supera, a pesar de la electrónica, ampliamente al Porsche 911 Turbo equivalente. Nissan Micra Super Turbo. Una rareza, he elegido este Nissan Micra porque con un motorcito de solo 930 centímetros cúbicos, para que os hagáis una idea, más o menos lo que tenía un 127, que tenía 903, ofrecía 110 caballos. Bueno, para Nissan era una forma. Nissan quería demostrar que gracias al turbo, que estaba muy de moda, hablamos del 88, pues se podía convertir un modelo que era un coche modesto y utilitario en un deportivo pues, con cierto nivel de prestaciones. Y el hecho es que este coche, este March, en Japón causó verdadero furor. Yo pude probar brevemente uno, además con el inconveniente, lo probé en Japón, de que, claro, os podéis imaginar que el volante iba a la derecha y el cambio había que manejarle con la mano izquierda, que no, para mí me resultaba un poco inhabitual. Y me sorprendió las prestaciones, porque era un coche muy ligerito, la motricidad y buen comportamiento, porque es que Nissan no se limitó a dejar caer el turbo en este motor, sino que se le ocurrió. El coche se notaba que estaba muy bien hecho y muy bien puesto a punto. Oldsmobile Jetfire Rocket. Este cohete, que como todos sabéis, por supuesto Rodrigo que sabe muchísimo inglés, rocket significa cohete. Bueno, en esta época es que todo este rollo de los cohetes y tal, pues estaba muy de moda, ¿no? Bueno, este coche... Por la carrera espacial, obviamente. Fue la carrera espacial, claro, cuando el hombre fue a la Luna. Bueno, tardó un poquito más. Ojo que van a volver. Van a volver. Sí. Muchos años después. En el 20 de julio del 69. Exacto, muy bien. ¿Has visto? ¿Has visto? Sí, que a pesar de mi avanzada edad... Tú ya tenías 20 años. Yo tenía 9 años, pero me acuerdo cuando lo vi. Bueno, pues 7 años antes ya salió este coche con motor turbo, que es un gran olvidado, porque yo veo muchas veces, el primer coche turbo fue el BMW 2002 y el Porsche. No, fue este. Tenía un motor V8 de 3,5 litros, que gracias al turbo pues daba 215 caballos, pero a solo 4.600 revoluciones. Superaba los 200 km/h, que para un coche del otro lado del Atlántico, un coche norteamericano, era mucho, y hacía el 0 a 100 en 9 segundos, que os digo lo mismo. Allí era un coche de altas prestaciones. Solo se fabricaron 9.000 unidades, porque el coche dio muchísimos problemas. Tantos problemas que muchos usuarios lo que hicieron fue quitar directamente el turbo, al convertirlo en atmosférico, subir un poquito la compresión y ya está. Bueno, es que se calcula que hoy día, en el 2023, solo sobreviven 100 unidades de este coche con el motor en estado original y que por supuesto son verdaderas rarezas y coches muy cotizados. Ya sabéis que la marca Oldsmobile, que es muy olvidada y que pues, fue muy innovadora en su momento, es una marca que me encanta. No he podido probar este coche, pero sí lo he podido ver, oír y tocar. Y la verdad es que os digo una cosa, en fotos y en imágenes a mí me parece un coche llamativo. Al natural es un coche que realmente me parece espectacular. Saab 900 Turbo. En este caso las credenciales no son tanto los datos técnicos, sino el hecho de que mucha gente se olvida del papel tan importante que jugó Saab con dos As, en la popularización del turbo. Bueno, es que todo el mundo cuando habla del turbo, sobre todo en Europa, piensa en el BMW en el 2002 y en el Porsche 911, que eran coches deportivos, pero Saab fue la primera marca que lo utilizó en berlinas. Bueno, es que lo necesitaba porque Saab, por calidad, por clientela,
quería llegar y podía llegar a ser una marca premium, pero le faltaban motores más potentes, pero por la configuración de su coche con motor delantero, no como Volvo, su rival, que era motor delantero y propulsión trasera en esos tiempos, pues no le cabía un motor de 6 cilindros. Entonces decidieron utilizar el turbo y, como os digo, se convirtieron en unos verdaderos especialistas. Este coche tiene un motor 2 litros, turbo alimentado y 145 caballos muy suaves, nada que ver con los turbos de la época. Bueno, tanto es así que la prensa, mucha prensa de la época, calificó a este motor como una verdadera obra de arte, porque suponía que tenía prestaciones claramente superiores a los atmosféricos, pero era un motor sin apenas retraso y muy suave. Bueno, este coche yo lo probé, aparecía a finales de los 70, en el 78, yo lo probé a primeros de los 90, ya con algunas... De los 80, sí. Me estaba liando con eso. Me saltó una década. Bueno, la verdad es que confirmo lo que escribí. Ojo, nos vamos a esa época, los primeros 80. Era uno de los turbos de esa época que no parecía turbo precisamente por lo progresivo que era. Volvo 480 Turbo. Las credenciales de este coche pueden parecer un poquito modestas, ¿no? Porque el motor era un 1.7 litros de 120 caballos que aceleraba de 0 a 100 en 9 segundos y superaba los 200 km/h de punta. Pero es que este modelo, que apareció en el Salón de Ginebra del 86, supuso una auténtica revolución para la marca, que en esos momentos pues hacía coches, bueno, lo digo con cariño porque me gustaban, por ejemplo, me acuerdo del 200 Polar, que eran muy cuadradotes, muy ladrillos, ¿no? Este coche, para empezar, era una línea muy bonita, era coupé, que hacía mucho que Volvo no tenía un coupé, y además era turbo. Y lo más inusual de todo, que no se nos olvide, que era el primer coche de tracción delantera de Volvo. Bueno, la verdad es que el coche iba muy bien, estaba muy bien acabado y el diseño para la época y para la marca era verdaderamente audaz. Es un coche que a mí en su momento me gustó mucho y que hoy día me sigue gustando. Hoy en día hay muchos coches que llevan motor turbo y el usuario ni lo sabe porque no lo presumen de ello. ¿Por qué? Porque finales de los 70, sobre todo los 80 y los primeros 90, pues el turbo molaba exhibir la palabra turbo, decir que tu coche llevaba turbo, porque se identificaba con potencia, prestaciones, deportividad, pero es que esos son valores que hoy día cotizan a la baja. Por eso muchas marcas usan el turbo, pero no lo dicen. Hay una excepción que es Porsche, que sigue presumiendo de la palabra turbo en todos sus modelos. En los deportivos, en los que no son deportivos, los SUV y las berlinas GC, e incluso, que esto tiene su gracia, su coña, en los eléctricos como el Taycan, que obviamente no lleva turbo porque no lleva motor de explosión, pero sí una versión turbo. Bueno, pero lo bueno del turbo es que en su momento, cuando apareció, permitió que muchos coches, por muy poco dinero, por muy poca inversión por parte de la marca, y por tanto coches que eran asequibles para el público, pues dieran un salto de prestaciones, de calidad, de deportividad. Realmente pues fue un hito el turbo en esos años. Bueno, podríamos acabar, la verdad es que molaría acabar este vídeo con un alegato, un grito de guerra que fuera ¡larga vida al turbo! Pero francamente, con la que está cayendo y los eléctricos y todo esto, no sé si es lo más adecuado. Voy a elegir un coche que no ha aparecido en esta lista, el Renault 5 Copa Turbo. ¡Ojo! Renault 5, no Super 5. No hablo del GT Turbo. Hablo del Copa, que daba 90 caballos en la versión atmosférica y 105 en la versión con turbo. O sea, ganaba, pero no mucho. Pero ganaba lo suficiente, porque era... Realmente yo probé ese coche, tanto el Copa como el Copa Turbo, que es como se llamaba en España, Renault 5 Copa Turbo en su momento. Claramente corría más, porque ojo, estamos hablando de 15 caballos, que era pues casi un 15%, no, casi no, más de un 15%. Y es que además tenía muchísimos bajos. Y el motor tenía un tiempo de respuesta, pero no era tan grave. Realmente este es un coche que en la publicidad se hablaba del soplo mágico. Y es que era verdad, tenía un soplo mágico y hacía el coche un poco más mágico. A mí que me encanta el Copa atmosférico, el turbo me gusta todavía más. Hoy el consultorio va de obviedades, de preguntas obvias y respuestas obvias. Porque Prudence quiere saber si es muy difícil instalar un turbo a un coche que no lo lleva. Siempre digo lo mismo, cuando hagáis estas preguntas, si me podéis decir qué coche, pero bueno, en este caso da igual. Vamos a ver, no es que sea difícil, es que es dificilísimo, carísimo y con pocas garantías de que salga bien. Otra cosa
es que cojas un coche, un modelo, que hay una versión turbo y trates de, también sería complicado, de convertirlo a turbo. Eso es complicado, pero un coche que no lleva turbo, ponerle un turbo, olvídate. Dylan, que no creo que sea Bob Dylan, ¿no? Si fuera Bob Dylan, le invitaríamos a que viniera aquí. Bueno, me dice que tiene un Ford Capri, el 4 cilindros, no me dice el año, pero bueno, para lo que vamos a hablar es lo de mismo. El 2 litros de 4 cilindros. Y que está pensando, quiere más potencia. Está pensando instalarle un turbo o un compresor. ¿Qué es más fácil? Bueno, ya me has oído. Olvídate del turbo. Yo te diría que te olvidases del turbo y del compresor. Pero bueno, si te empeñas, un compresor es más fácil. Ya sabéis que el turbo, la turbina se mueve con los gases de escape y conseguir que todo funcione es muy complicado. Y un compresor, sencillamente, es un compresor, su propio nombre lo indica, que coge la potencia a través de una cadena o una correa del motor y hace que aumente la potencia, aunque también consume parte de ella. Tienes que reforzar la junta de culata, bajar la compresión. Es un lío tremendo. Pero bueno, pues si te empeñas, más fácil un compresor. Y hemos llegado al final, pero el final... ¿Os gusta esta revista? Es 0 a 100, 300 páginas, que alguna vez he dicho 100, no, 300, es trimestral, solo se vende online y sorteamos cada trimestre una suscripción gratuita a la revista. ¿Qué tenéis que hacer? Enviadnos los saludos, esos saludos que ponemos al principio del vídeo, nosotros lo llamamos intro, por eso el correo es intro@garajehermetico.com, y hay 3 normas, que tienen que ser horizontales, tiene que tener buen audio y, por supuesto, pues cuanto más originales y divertidos sean, mejor. Nosotros, cada 3 meses vamos a elegir a los 10 que nos parecen mejores. Y vosotros, en los comentarios, seréis, los que elegiréis el saludo ganador. Y ese se llevará el premio. Cada 3 meses. Bueno, pues nada, ya lo sabéis. Espero que os haya gustado el vídeo. Esta selección un poco, me dijo Luis Alberto, es un poco rara, sí. Es que pretendía que fuera un poco rara. Bueno, ya me diréis en los comentarios. Ya lo veré por los likes, pero sobre todo y como siempre os doy las gracias por seguirnos hasta el final y espero vernos de nuevo en nuestro garaje hermético. Hasta pronto.